El plato todavía giraba sobre el suelo cuando el silencio cayó como un golpe. Podía escuchar el zumbido del televisor encendido en la otra habitación, el crepitar del fuego en la chimenea y mi respiración. Lorena me había arrojado el plato con tanta fuerza que las lentejas salpicaron el mantel y el vino se mezcló con la salsa, como una herida abierta sobre la mesa. Era Nochebuena, pero en esa casa ya no quedaba nada de paz. «¡Viejo egoísta!», gritó, con los ojos encendidos. «No puedo creer que prefieras tener cuartos vacíos antes que ayudar a mis padres». Yo me quedé quieto. A mis 64 años había aprendido que no todo se responde con palabras. A veces el silencio pesa más que cualquier grito. Daniel, mi hijo, se levantó de golpe. «Lorena, basta», le dijo, aunque su voz temblaba. Ella lo miró como si fuera un soldado desobediente. «¿Y tú qué piensas?», le exigió. «Son mis padres, Daniel. No tienen dónde vivir. ¿Te parece justo que este viejo tenga habitaciones cerradas mientras ellos duermen en un sofá?» Mi hijo bajó la cabeza. En ese gesto supe la respuesta antes de que abriera la boca. «Papá», dijo, «tal vez podríamos pensarlo. Solo sería por unos meses». Levanté la vista. Sus palabras me dolieron más que el plato roto. No por lo que decía, sino por lo que implicaban. Ya no estaba de mi lado. «¿Pensarlo?», le respondí con calma. «Daniel, esta es mi casa. La construí con tus propias manos ayudándome cuando tenías 14 años. ¿Recuerdas?». «Sí, papá, pero las cosas cambian. Ellos no tienen dinero y tú estás solo». Esa última palabra me atravesó. Solo, como si mi vida, mi trabajo, mis años de sacrificio se redujeran a eso. Un viejo solo con habitaciones vacías. Lorena cruzó los brazos triunfante. «Lo ves. Hasta tu hijo lo entiende. No queremos quitarte nada. Solo compartir. Compartir». Esa palabra falsa resonó como veneno. Compartir para ellos significaba poseer. Me levanté despacio. «Lorena», dije, «tus padres tienen casa». «Una casa alquilada», interrumpió, «y carísima. No es mi responsabilidad pagar el techo de nadie más». «Egoísta», repitió, y su voz se quebró en un grito agudo. Daniel golpeó la mesa. «Ya basta los dos». «No, hijo», le dije con serenidad. «Déjala. Ella solo dice lo que tú piensas y no te atreves a decirme». Se hizo un silencio espeso. El reloj de pared marcó las 11 con un sonido metálico. Afuera comenzaban a escucharse fuegos artificiales, y ahí, entre el olor a pavo y vino, supe que esa cena quedaría grabada en mi memoria no por lo que comimos, sino por lo que se rompió. Lorena, furiosa, empujó la silla. «¿Sabes qué, Manuel? Si tanto te molesta que los demás vivan contigo, quédate solo». «Eso ya lo estoy». «No», intervino Daniel con los ojos húmedos. «Lo estarás de verdad». Sus palabras fueron el golpe final. «No me llames más tu padre», dijo. «No quiero volver a esta casa». Mi corazón se contrajo, pero no temblé. Me limité a respirar despacio. Luego sonreí. Una sonrisa que no era de felicidad, sino de certeza, porque lo que ellos no sabían es que esa noche ya estaba escrita desde hacía tiempo. Me levanté sin decir palabra. Tomé el teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Del otro lado, la voz grave de mi hermano respondió con tono firme. «¿Manuel?» «Sí, todo está listo, como acordamos». Hubo una pausa breve. «¿Seguro?» «Seguro. Activa el plan». «Entendido». Colgué. 10 minutos después, mientras los gritos aún resonaban en el pasillo, escuché a lo lejos el sonido de un motor y unas luces acercándose por la entrada. Daniel y Lorena me miraron, confundidos. «¿Qué hiciste?», preguntó ella. «Lo que debía». El timbre sonó. Abrí la puerta. Allí estaba Julio, mi hermano, con su abrigo oscuro y una carpeta bajo el brazo. Me miró a los ojos, sin necesidad de palabras. Sabía que el momento había llegado. Pero antes de contarte qué ocurrió después, me gustaría saber si ya te suscribiste al canal y si te gustó esta historia. Eso me ayuda a saber que estás aquí, acompañándome y disfrutando de cada relato. Ahora, continuemos. Julio entró sin saludar a nadie. Lorena intentó sonreír con esa falsedad que se le notaba en la mirada. «¿Qué hace aquí tan tarde?», preguntó. «Vengo a cumplir un acuerdo», respondió él. «¿Qué acuerdo?».
preguntó Daniel cada vez más nervioso. Uno que tu padre y yo hicimos hace años. Se sentó en la cabecera de la mesa, justo donde antes estaba yo, y colocó la carpeta frente a todos. El sonido del papel sobre el mantel fue más fuerte que cualquier insulto. «Manuel», dijo Julio, «¿quieres que lo explique yo?» Asentí. «Hazlo tú». Abrió la carpeta y dejó a la vista varios documentos notariales. «Hace 5 años», comenzó, «tu padre transfirió parte de sus bienes a mi nombre temporalmente, para protegerlos de futuras disputas». «¿Qué?», exclamó Daniel. «Sí, pero no solo eso», continuó Julio. «Lo que ustedes creen que es esta casa no es exactamente lo que parece». Lorena palideció. Daniel lo miró sin entender. «¿De qué estás hablando?» Julio sonrió apenas. «De que algunas paredes guardan secretos mejor que las personas». Yo no dije nada. Solo observé cómo el desconcierto se apoderaba de sus rostros. La cena, el grito, el plato roto, todo eso ya no importaba. Esa noche no era el final, sino el comienzo del ajuste. Miré a mi hijo con el corazón dividido entre el amor y la decepción. «Te advertí, Daniel, que esta casa no era tuya, ni de nadie más». «¿Qué estás planeando, papá?» «Nada. Solo estoy cumpliendo mi promesa a tu madre, que jamás dejaría que la ambición destruyera a esta familia». «¿Y crees que esto arregla algo?», dijo Lorena furiosa. «No, Lorena, esto no lo arregla». «Entonces, solo pone a cada uno en su lugar». Julio cerró la carpeta, se puso de pie y me miró. «¿Vamos?». Asentí. Tomé mi abrigo, pasé junto a mi hijo sin decir palabra y salí al frío. El viento olía a madera quemada y a nieve. Detrás de mí, la puerta se cerró con un golpe seco. No volví a mirar atrás. Sabía que esa casa, con toda su historia y sus heridas, acababa de cambiar de dueño, aunque ellos aún no lo sabían. La gente suele creer que las grandes decisiones se toman de golpe, que un día uno se levanta, cansado, y decide cambiarlo todo. Pero no. Las decisiones importantes no nacen del impulso, sino del dolor acumulado. El mío comenzó mucho antes de aquella cena de Navidad. Empezó el día en que enterré a Clara. Clara era el tipo de mujer que llenaba una casa sin decir una palabra. Tenía ese don extraño de convertir lo común en sagrado, el olor del café, una cortina limpia, una mano sobre la tuya cuando el día había sido largo. Fue ella quien me enseñó que los silencios podían ser compañía, no castigo. Cuando murió, la casa entera pareció envejecer conmigo. Daniel tenía 28 años entonces, y aunque lloró en el funeral, su tristeza duró menos que la mía. A los pocos meses apareció con Lorena, una joven que, a simple vista, parecía encantadora, educada, sonriente, con ese aire de todo bajo control que suelen tener las personas acostumbradas a manipular sin levantar la voz. Al principio me alegré. Pensé, tal vez tener una familia lo ayude a madurar. Pero pronto entendí que Lorena no buscaba amor, buscaba comodidad. Y Daniel, sin darse cuenta, se convirtió en su sombra. Él la complacía en todo: ropa, viajes, restaurantes, caprichos. Cuando el dinero no alcanzaba, venía a verme con excusas distintas, pero con la misma mirada de siempre, la del hijo que ya no pide, sino exige. Yo nunca le negué nada, pero cada vez que lo ayudaba, sentía que perdía un pedazo de respeto. Clara me había advertido de eso antes de morir. Recuerdo sus últimas palabras, susurradas con esfuerzo mientras me tomaba la mano. «Manuel, cuando yo no esté, no regales tu paz por miedo a quedarte solo». Esa frase se me grabó en la piel. Por eso, cuando años después Lorena me gritó, «viejo egoísta», no sentí rabia. Sentí que Clara tenía razón. Pero mi historia con Julio, mi hermano, empezó mucho antes de todo eso. Éramos inseparables desde niños. Mientras yo estudiaba mecánica, él se metía en el mundo de los negocios. Yo era el que trabajaba con las manos, él con los papeles, y juntos levantamos una pequeña empresa de construcción que con los años se convirtió en nuestro orgullo. No éramos ricos, pero sí prudentes. Ahorrábamos, invertíamos y, sobre todo, no confiábamos en cualquiera. Cuando Daniel se casó con Lorena, intenté que entrara en el negocio. Julio se negó desde el principio. «Ese muchacho no tiene hambre de trabajo», me dijo. «Tiene hambre de poder». Y tenía razón. Daniel duró apenas 6 meses.
Gastó más en cenas con clientes que en materiales, y cuando lo enfrentamos, dijo que no estaba dispuesto a romperse el lomo por unos pesos. Desde entonces, la distancia empezó a crecer. Fue entonces cuando Julio y yo tomamos una decisión que nadie conoció: crear una segunda estructura legal, una especie de escudo invisible. Registramos los terrenos y las propiedades a nombre de una sociedad que llevaba nuestras iniciales. Todo estaba perfectamente en regla, pero solo nosotros dos sabíamos cómo funcionaba. Si algún día alguien intentaba quitarme algo, tendría que enfrentarse a un muro de papeles y leyes imposibles de atravesar. «No confíes ni en la sangre cuando hay dinero de por medio», me dijo Julio aquella tarde firmando los documentos. «No hables así, es mi hijo», le respondí. Precisamente por eso, nunca le conté a Daniel sobre esa sociedad, ni una palabra, tampoco a Lorena. Era nuestro secreto familiar, pero no de amor, sino de supervivencia. Con los años me retiré y dejé que Julio siguiera manejando los asuntos. Yo solo quería paz, mis libros, mi jardín y la sensación de que había cumplido. Pero la vida rara vez te deja descansar del todo. Lorena empezó a meter su veneno poco a poco, con palabras dulces disfrazadas de cuidado. «Manuel, debería vender ese terreno viejo. Manuel, ¿para qué quiere tantas habitaciones si vive solo? Manuel, deje que Daniel lo ayude con sus finanzas. Usted ya está mayor». Y así, gota a gota, fueron vaciando el respeto hasta convertirlo en desdén. Daniel comenzó a hablarme con superioridad, como si yo fuera un estorbo que debía moverse a un costado para dejarles paso. Fue entonces cuando supe que debía activar el plan que Julio y yo habíamos preparado, no por venganza, sino por dignidad. La primera vez que le conté mi decisión a Julio, se quedó callado. Después me miró fijo y dijo: «Sabía que este día llegaría. Quiero hacerlo bien», le respondí. «Sin rabia, sin violencia, solo justicia. Entonces necesitaremos tiempo y precisión». Así nació lo que nosotros, en broma, llamábamos el Plan de Clara. Era un homenaje a ella, porque fue su prudencia la que nos inspiró. El plan tenía 3 fases: transferencia legal encubierta, todo lo visible quedaría a mi nombre, pero la verdadera propiedad estaría blindada bajo la sociedad. Confusión controlada, dejar que Daniel y Lorena creyeran que habían ganado. Revelación final, un movimiento calculado que los dejaría con las manos vacías, pero no por mi acción directa, sino por las consecuencias de su propia codicia. Esa tercera fase, la más delicada, debía activarse solo cuando la traición fuera evidente. Y esa noche de Navidad, cuando Daniel dijo: «No me llames más tu padre», supe que había llegado la señal. Julio estaba esperando mi llamada. El plan llevaba años dormido, como una bestia bajo tierra. Solo faltaba una orden: «Actívalo». Cuando salí de aquella casa entre gritos y platos rotos, no sentí rabia, sentí alivio, porque la herencia más importante no era la casa, ni el dinero, ni los terrenos. Era mi libertad, y estaba dispuesto a defenderla, aunque eso significara perder a mi propio hijo. Mientras caminaba hacia el auto de Julio, con el aire frío pegándome en la cara, él me miró de reojo y dijo: «¿Estás seguro de que podrás soportarlo?» «Sí», respondí sin dudar. «No quiero que mi última Navidad se recuerde por el ruido de un plato, sino por el sonido de la verdad». Arrancó el motor, y la oscuridad nos tragó lentamente. Detrás quedaba mi casa, mi hijo, y todo lo que alguna vez llamé hogar. Delante, solo había una palabra escrita en mi mente: justicia. Pasaron apenas 3 días desde aquella cena, 3 días de silencio, de llamadas que no respondí, de mensajes que no leí. La casa seguía oliendo a vino derramado y a decepción. A veces me sentaba frente a la mesa vacía y observaba las marcas del plato que Lorena había lanzado. No las limpié, las dejé ahí, como cicatrices necesarias. Julio venía cada tarde. No hablábamos mucho, no hacía falta. Éramos hermanos, pero también cómplices. Cuando uno tiene un plan que involucra sangre, las palabras sobran. Solo basta la certeza de que el otro entiende sin preguntar. «¿Cuándo quieres que empiece la segunda fase?», me dijo, aquella tarde de viernes, mientras encendía un cigarro. «Aún no», respondí. «Quiero ver hasta dónde están dispuestos a llegar». «Lo harán», dijo exhalando el humo. «Siempre lo hacen». Y tenía razón. La llamada llegó al día siguiente.
Era Daniel. Su voz sonaba amable, pero detrás se escuchaba la tensión de quien ensaya antes de hablar. «Papá», dijo con un tono falso de cariño, «quería pasar a verte». «No estoy», mentí. «Podemos vernos mañana». «No». «Papá, tenemos que hablar». «De eso estoy seguro», le dije. «Pero no hoy». Colgó sin despedirse. Sabía que no tardarían en venir igual. Y así fue. Al día siguiente, justo antes del almuerzo, el timbre sonó. No me sorprendió verlos parados en la puerta. Daniel con su gesto de hijo preocupado, Lorena con una sonrisa de hielo. «No venimos a discutir», dijo ella antes de que pudiera hablar. «Solo queremos aclarar las cosas». «¿Aclarar o imponer?», pregunté. «Por favor, papá», intervino Daniel. «Escúchanos un minuto». Los dejé pasar, no por cortesía, sino porque quería verlos moverse en mi territorio una última vez. Cada paso que daban era una invasión que ya no me dolía. Me resultaba útil. Se sentaron frente a mí. Lorena cruzó las piernas y colocó una carpeta sobre la mesa. «Estuvimos hablando», comenzó. «Entendemos que estás cansado, que quieres tranquilidad». «Ajá», murmuré. «Y por eso pensamos que podríamos ayudarte con tus cosas», continuó Daniel. «Ya sabes, la casa, los papeles, los gastos. ¿Ayudarme o reemplazarme?», pregunté sin levantar la voz. Se miraron entre sí. Esa mirada fue mi confirmación. Ya habían decidido traicionarme. Lo único que faltaba era empujarlos un poco más. «No quiero molestarte, papá», dijo Daniel, «pero esta casa es grande. Podríamos mudarnos, ocupar una parte y encargarnos del mantenimiento». «¿Y tus suegros?». Lorena no tardó en responder. «Ellos podrían quedarse unos meses, solo hasta que se organicen». «¿Y si no se organizan?». Ella sonrió. «Entonces sería lindo vivir todos juntos, como una familia». Esa palabra me revolvió el estómago. Familia. No había familia en su propuesta, solo conveniencia. «¿Sabes, Lorena?», dije, «a veces pienso que la palabra familia se usa más para justificar abusos que para describir amor». Su sonrisa se borró. «¿Y eso qué significa?». «Significa que no van a vivir aquí». Daniel golpeó la mesa. «Papá, basta. ¿Por qué te niegas a todo? Solo estamos tratando de ayudarte». «No, hijo», respondí con calma. «Estás tratando de quitarme lo que me queda». El silencio que siguió fue casi agradable. Los miré y vi por primera vez el miedo escondido detrás de su soberbia. Ese miedo que aparece cuando alguien se da cuenta de que su juego ha sido descubierto. Lorena se levantó y habló despacio, con ese tono venenoso que usaba cuando quería parecer razonable. «Si te pasa algo, Manuel, esta casa terminará en manos del Estado. ¿De verdad quieres eso? Ya me ocupé de que eso no ocurra». «¿Qué significa eso?», preguntó Daniel. «Significa que todo está donde debe estar». Se quedaron mirándome sin entender. Yo también me puse de pie. «Ahora, si no les importa, quiero descansar». Los acompañé hasta la puerta. Daniel me observó con una mezcla de tristeza y frustración. «Papá, estás cometiendo un error». «Lo sé», respondí. «El error fue creer que podían comprar mi afecto». Cerré la puerta despacio, pero escuché a Lorena decir en voz baja mientras se alejaban: «Ese viejo no va a durar mucho». Me senté frente a la ventana, mirando cómo el auto se perdía en la esquina. Y entonces sonreí. Porque cada palabra que habían dicho, cada mentira disfrazada de preocupación, era justo lo que necesitaba para el siguiente paso. Tomé el teléfono y llamé a Julio. «Ya vinieron», le dije. «¿Y? Tal como dijiste, quieren la casa, los bienes, todo». «Perfecto», respondió él. «Entonces ya podemos iniciar la transferencia de escenario». «Hazlo, pero lentamente. Quiero que crean que están ganando». Pasamos la tarde ajustando los últimos detalles. Julio era metódico. «Deja que ellos piensen que eres vulnerable», me dijo. «Cuanto más crean que te manipulan, más firmemente firmarán su ruina. ¿Y después? Después solo tendrás que darles lo que piden». «¿Y qué piden exactamente?». «Tu casa», sonrió. «Pero la casa que firmarán no será la tuya». No respondí, solo asentí. A veces, la justicia necesita un poco de teatro. Y en esa obra yo estaba dispuesto a representar el papel del viejo ingenuo que finalmente cede ante su hijo. Esa noche dormí tranquilo. El dolor ya no era una herida abierta, sino una brújula. Sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque me costara caro.
Antes de cerrar los ojos, miré el retrato de Clara en la pared y murmuré: «Perdóname, amor, no por lo que voy a hacer, sino por haber esperado tanto para hacerlo». Julio siempre fue el tipo de hombre que pasa desapercibido. No hablaba mucho, no opinaba más de lo necesario y tenía una habilidad casi sobrenatural para estar en todas partes sin que nadie notara su presencia. Por eso, cuando mis hijos lo miraban como a un pariente lejano sin importancia, yo sonreía, porque no sabían que él era la sombra que sostenía toda mi verdad. Lo conocí mejor cuando murió nuestra madre. De los dos, él fue quien mantuvo la cabeza fría mientras yo me desmoronaba. Tenía esa calma que solo los hombres que han perdido demasiado pueden sostener. Y fue justamente esa serenidad la que me salvó muchas veces. Cuando Clara enfermó, Julio fue el único que vino cada semana. Nunca lo dijo, pero creo que la quería como a una hermana. La ayudaba con las cuentas, con los papeles del hospital, y fue él quien me obligó a empezar a proteger lo que habíamos construido. «La enfermedad cambia a la gente, hermano», me dijo un día cuando Clara aún respiraba. «Cuando ella falte verás rostros que no reconocerás». No me equivoqué. Esos rostros eran los de mi propio hijo y su esposa. Después del funeral, cuando la casa se llenó de flores y vacíos, Julio me acompañó al taller. Allí, sobre una vieja mesa, desplegó planos y documentos. «Quiero que veas algo», me dijo. Lo que vi me dejó sin aliento. Una réplica exacta de mi casa, pero en otro terreno, a 20 kilómetros de allí. «¿Qué es esto?», pregunté. «Una copia», respondió. «La estamos construyendo desde hace un año». «¿Qué? ¿Por qué?». «Porque algún día te la van a querer quitar, y cuando lo intenten, esta será tu refugio y tu venganza». No supe qué decir. Julio no era un soñador, era un hombre práctico. Si estaba haciendo algo así, debía tener un motivo sólido. «¿Y cómo lo registraste?», pregunté. «A nombre de la empresa, bajo una filial. Nadie podrá rastrearla. Y cuando el momento llegue, tú podrás desaparecer sin desaparecer». Esa fue la primera vez que escuché esa expresión. Desaparecer sin desaparecer. Sonaba extraña, casi teatral, pero con el tiempo entendí su sentido. Julio quería decir que podía perderlo todo de cara al mundo, pero seguir existiendo en paz, sin que nadie supiera dónde ni cómo. Durante años, esa segunda casa fue nuestro secreto. Era idéntica a la original. Mismas paredes, mismas ventanas, el mismo color de las baldosas, incluso el mismo roble en el jardín plantado en el mismo sitio. Solo difería en los recuerdos que aún no tenía, y yo sabía que, tarde o temprano, se llenaría de ellos. Cuando Daniel se casó con Lorena, decidí terminar la obra en silencio. Julio se encargó de todo. A veces, cuando ella me presionaba con sus frases dulces y sus sonrisas calculadas, yo pensaba en esa casa oculta como en una carta bajo la manga. No porque quisiera usarla, sino porque me daba paz saber que podía hacerlo si llegaba el día. Y ese día llegó la noche de Navidad. Cuando llamé a Julio y le dije: «Todo está listo, activa el plan», él entendió exactamente qué debía hacer. Esa misma noche, mientras Daniel y Lorena dormían creyendo que me habían derrotado, Julio inició los trámites silenciosos. Transferencias, notificaciones, sellos. Nada ruidoso, nada ilegal. Solo precisión. Un viejo arte que aprendimos juntos en el negocio. Ganar sin alzar la voz. Los días siguientes fueron un torbellino controlado. Yo actuaba con calma, pero dentro de mí había una tormenta que se movía con ritmo perfecto. Julio me llamaba cada mañana. «Ya tenemos los duplicados listos», me decía. «La casa falsa está registrada a nombre de la nueva sociedad. ¿Y la verdadera? Blindada. Nadie podrá tocarla». El plan era tan elegante que hasta yo me sorprendía. Si Daniel o Lorena lograban convencerme de cederles la casa, los documentos que firmarían serían de la réplica. Todo legal, todo firmado ante notario, solo que, cuando llegara el momento, descubrirían que la dirección, el número de lote y el registro pertenecían a otro terreno. Un terreno sin historia, sin valor y sin alma. Esa sería su herencia, una mentira envuelta en su propia codicia. Julio no disfrutaba de la venganza. Era un hombre justo, no cruel. «¿Sabes por qué esto es necesario?», me dijo una tarde mientras revisábamos los papeles.
Porque no quiero morir como un ingenuo. Él negó con la cabeza. No, Manuel, porque hay lecciones que solo se aprenden cuando el dinero se convierte en castigo. A veces lo observaba y pensaba en lo diferentes que éramos. Yo era todo emoción, él todo cálculo. Y sin embargo ese equilibrio era lo que hacía que las cosas funcionaran. Si hubiera estado solo, habría terminado pidiendo perdón por existir, pero con él a mi lado, cada decisión tenía el peso de la razón. Una noche, me invitó a ver la réplica terminada. Condujimos en silencio durante media hora, hasta llegar a una zona tranquila, rodeada de pinos y con el aire fresco del campo. Cuando bajé del auto, no pude creer lo que veía. Mi casa. O al menos una versión más limpia, más nueva, sin cicatrices. Era como mirar una fotografía en movimiento. ¿Qué opinas?, preguntó Julio. Es idéntica, respondí. No, es mejor. Aquí no hay gritos ni recuerdos. Caminamos por el jardín. El suelo estaba húmedo, recién regado. El roble joven se alzaba en el mismo punto donde el viejo crecía en mi otra casa. Cuando todo esto termine, dijo Julio, vivirás aquí. Nadie sabrá dónde estás. ¿Y Daniel? Cuando entienda lo que perdió, será demasiado tarde para encontrarlo. Aquella noche no dormí. Recorrí cada rincón de la réplica, tocando las paredes, abriendo puertas. Era como caminar dentro de un fantasma, pero no un fantasma que asusta, sino uno que protege. Supe entonces que por primera vez en años estaba un paso adelante. Al regresar a casa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: tranquilidad. No porque mi hijo estuviera lejos, sino porque finalmente había dejado de tener poder sobre mí. Julio me llamó al día siguiente. Todo está listo, dijo. Solo falta que ellos den el primer paso. Lo darán, respondí. ¿Y después? Después, dije, mirando el retrato de Clara, que aprendan lo que significa perder algo que nunca valoraron. Colgué y me quedé mirando por la ventana. El viento movía las cortinas con suavidad, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin culpa. Porque la justicia, cuando se cocina a fuego lento, no destruye, purifica. La estrategia más efectiva no es la que golpea fuerte, sino la que finge rendirse primero. Julio solía decirlo: el silencio, cuando se usa bien, puede hacer más daño que una guerra. Esa frase resonaba en mi cabeza la mañana que decidí dejarlos venir. Sabía que no tardarían. Los ambiciosos siempre regresan cuando huelen oportunidad. A las 11, el timbre sonó. Me asomé por la ventana. El auto de Daniel brillaba bajo el sol, y Lorena bajaba con paso decidido, llevando en la mano una carpeta. Esa mujer era la personificación de la soberbia. Hasta su perfume parecía querer dominar el aire. Abrí la puerta sin sonreír. «Pasa, hijo». Y luego, mirando a mi nuera, «Pasa también tú». «Gracias, Manuel», dijo ella, con un tono azucarado que no engañaba a nadie. Se sentaron en la sala. Yo había preparado café. El aroma llenaba el ambiente, mezclándose con el polvo viejo de los recuerdos. Por un momento, el silencio pareció amable hasta que Lorena lo rompió. «Queríamos hablar contigo sobre el futuro». «Futuro». Qué palabra tan peligrosa en boca de los ambiciosos. ¿Mi futuro o el suyo?, pregunté. El de todos, intervino Daniel. Hemos estado pensando en lo que hablamos la otra vez. Lorena lo interrumpió suavemente, como quien toma el control con una sonrisa. Sabemos que quieres paz, Manuel, y nosotros también. Qué coincidencia, respondí. A veces la paz se consigue perdiendo algo. Exactamente, dijo ella inclinándose hacia mí. Por eso queremos ayudarte a organizar tus cosas, para que nada te preocupe. Sus palabras eran tan medidas que casi podía oír el eco de su propio ensayo frente al espejo. Tomó la carpeta y la abrió con una delicadeza calculada. Dentro había documentos, títulos de propiedad, extractos bancarios, copias de impuestos. Hicimos un borrador, explicó. Solo necesitaríamos tu firma para transferir temporalmente la casa. Así podríamos hacernos cargo de los gastos y mantenimiento. La miré, sin tocar los papeles. ¿Temporalmente? Sí, claro, todo legal. Solo mientras tú... Bueno, mientras ya no quieras lidiar con estas cosas. ¿Y después? Pregunté mirándola directo a los ojos. Después la casa quedaría en familia, respondió Daniel. En familia. Otra palabra vacía que usan los que ya no saben lo que significa. Me incliné hacia adelante con voz tranquila.
¿Y si me niego? Daniel bajó la mirada, pero Lorena no se inmutó. Sería una pena, dijo. Nadie quiere problemas. Tú tampoco, ¿verdad? Ahí estaba. La amenaza disfrazada de amabilidad. La sonrisa que esconde el diente. Respiré hondo y fingí dudar. De acuerdo, dije finalmente. Si eso los deja tranquilos, firmaré. ¿En serio? Preguntó Daniel sorprendido. En serio. Estoy cansado. Quiero que las cosas queden claras antes de morir. Esa última frase los relajó por completo. Vi en sus rostros el alivio de quien cree haber ganado. No sabían que acababan de caer en la trampa con la facilidad de quien tropieza en su propia codicia. Julio había preparado todo. Los documentos eran copias legales, con la misma estructura que los verdaderos, pero con un detalle invisible para cualquier ojo inexperto. La dirección del inmueble pertenecía a la réplica. Mismo nombre de calle, distinto número de lote. Una firma bastaría para convertir su ambición en un certificado de ruina. Les pedí un momento y fui al escritorio. Tomé los papeles falsos que Julio había dejado y los coloqué frente a ellos. Aquí tienen. Lean antes de firmar. Lorena ni siquiera ojeó. Confío en ti, Manuel, dijo sin pudor. Daniel firmó primero, sin mirarme. Yo observé cómo su mano temblaba apenas al escribir su nombre. Cuando terminaron, les serví otra taza de café. Brindemos, dije. ¿Por qué?, preguntó Lorena. Por el futuro. Chocamos las tazas. El sonido fue hueco, metálico, como si el aire se riera en secreto. Permanecimos unos minutos conversando sobre trivialidades. Ellos estaban eufóricos. Hablaban de reformas, de pintar la fachada, de modernizar la cocina. Yo asentía como si todo eso me pareciera sensato. Era curioso ver cómo la ilusión puede ser el disfraz más elegante del engaño. Cuando se marcharon, los acompañé hasta el portón. Daniel me abrazó, una de esas muestras de afecto tardío que más pesan por la hipocresía que por el calor. Gracias, papá. De nada, hijo. Los vi alejarse con una mezcla de tristeza y serenidad. La farsa estaba en marcha. Todo estaba escrito. Esa noche, Julio me llamó. ¿Firmaron? Sí. Perfecto. Entonces mañana envío las copias al registro falso. Hazlo. ¿Y tú? Yo descansaré. He esperado muchos años este día. Colgué y me quedé mirando por la ventana. El viento agitaba las ramas del jardín, y el viejo roble parecía inclinarse, como si Clara estuviera ahí observando. Le hablé en voz baja. Ya está hecho, amor. No hubo respuesta, pero el silencio se volvió cálido. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Dormí profundamente. Por primera vez en años, no soñé con gritos ni reproches, solo con el sonido del papel siendo firmado. Ese ruido simple, casi insignificante, que puede cambiarlo todo. A la mañana siguiente, Julio me envió un mensaje. Todo registrado. Oficialmente, ya no eres dueño de la casa, o eso creerán. Sonreí. Era extraño sentir alivio mientras uno pierde lo que tanto ha defendido. Pero a veces hay que ceder el tablero para ganar la partida. Al mediodía, Daniel me llamó. Papá, Lorena y yo queríamos agradecerte. No hay de qué. Eres un gran hombre. No, hijo, respondí. Solo aprendí a dejar que el tiempo hable por mí. Colgué, sabiendo que el reloj ya estaba corriendo. En cuestión de días, descubrirían que la casa que tanto ansiaban no era más que una copia legal sin valor alguno. Y cuando eso sucediera, no habría gritos, ni reclamos, ni explicaciones. Solo silencio. El mismo silencio que usaron ellos para traicionarme. Nunca vi dos personas tan felices de traicionar a alguien. Daniel y Lorena llegaron a la casa el domingo siguiente con cajas, risas y planes. Yo observaba desde la vereda de enfrente, con el abrigo puesto y las manos en los bolsillos. No me vieron. Estaban demasiado ocupados celebrando su conquista. Tenían el brillo en los ojos de quienes confunden victoria con posesión. Vi cómo entraban, cómo recorrían cada habitación como si fuera la primera vez. Daniel tomó una copa y brindó con su esposa. Lorena, con su voz aguda y llena de triunfo, dijo algo que incluso a la distancia pude escuchar. Ahora sí, esta casa por fin tiene dueños. Esa frase, corta y arrogante, me confirmó que había hecho lo correcto. Me di media vuelta y caminé hasta el auto.
Julio me esperaba al volante, con su expresión tranquila de siempre. ¿Te duele?, preguntó. Sí, le respondí, pero el dolor es el precio de ver la verdad. Durante los días siguientes, dejé que el silencio hiciera su trabajo. Ellos creían haber ganado. Empezaron a reformar la fachada, pintaron las paredes, cambiaron los muebles que Clara había elegido con tanto cariño. Cada golpe de martillo era un recordatorio de que ya no quedaba nada de nuestro pasado, pero lo que no sabían era que cada clavo que ponían, cada factura que firmaban, lo hacían en una propiedad que no les pertenecía. Julio y yo seguíamos todo desde lejos. El notario que nos ayudó era un viejo amigo de la familia, un hombre discreto que entendía el valor del silencio. «No se preocupe, don Manuel», me dijo. «Cuando llegue el momento, todo estará en su sitio». «Eso espero», respondí. «No quiero destruirlos, solo que aprendan. Créame, la vida se encargará del resto». Y así fue. A la tercera semana, comenzaron los primeros problemas. Un aviso del banco llegó con el sello equivocado. Lorena llamó furiosa al registro, reclamando que los datos de la escritura no coincidían. Del otro lado, nadie entendía de qué hablaba. El sistema decía que aquella dirección pertenecía a una sociedad anónima sin propietarios visibles. «Debe haber un error», gritó ella. «Tenemos la escritura en nuestras manos». «Lo siento, señora», le respondieron. «No hay registro a nombre de ningún Daniel ni Lorena aquí». Daniel trató de arreglarlo personalmente. Fue al ayuntamiento, al banco, incluso al abogado de su suegro. Todos le dieron la misma respuesta. Los papeles estaban en regla, pero no correspondían a esa casa. Era como si vivieran en una sombra. Las llamadas empezaron a llegarme, primero suaves, luego insistentes, luego desesperadas. Yo no respondí, ni una sola vez. Cada timbrazo era una confirmación de que el plan funcionaba. La justicia no siempre necesita un tribunal. A veces basta con un espejo. Una tarde Julio me llamó y dijo: «Ya descubrieron que la propiedad pertenece a la fundación». ¿Qué dijeron? Nada aún, pero pronto lo harán. Habíamos creado la Fundación Clara Domínguez con un propósito noble: becar a jóvenes de bajos recursos para aprender oficios. Era el legado que Clara habría querido dejar, y al mismo tiempo era el muro impenetrable que protegía todo lo que habíamos construido. Esa fundación era ahora la verdadera dueña de la casa original, del terreno, del taller y de cada cuenta. Daniel y Lorena lo habían perdido todo, con su propia firma. Días después, Daniel finalmente me buscó en persona. Apareció frente a la puerta de mi nueva casa, la réplica, con el rostro pálido y los ojos hundidos. No lo invité a pasar. «Papá, necesito hablar contigo», dijo, con un tono que no escuchaba desde que era niño. «Te escucho. Todo esto fue un error. Los papeles, los registros, no entiendo nada». «Yo sí», respondí. «Entiendo perfectamente». «¿Qué hiciste?», preguntó, con un hilo de voz. «Nada que tú no me hayas enseñado primero». Se quedó en silencio. El peso de sus propias decisiones empezó a caer sobre sus hombros. Vi en su mirada algo que no reconocía hacía años: vergüenza. «Papá, Lorena está fuera de sí», dijo. «Dice que la arruinaste». «No, hijo», le respondí. «Se arruinaron solos. Yo solo dejé que firmaran lo que querían firmar. Por favor, ayúdame a arreglarlo». «¿Arreglar qué?» «Todo». Respiré hondo. Había esperado ese momento tanto tiempo que, cuando llegó, no sentí satisfacción, solo una tristeza profunda, como quien ve una casa arder sabiendo que él mismo encendió la primera chispa. «No puedo, Daniel», dije finalmente. «Ya no es mía». «¿Qué?» «La casa, ni el terreno, ni las cuentas. Todo pertenece a la Fundación Clara Domínguez». Sus labios temblaron. «¿La fundación? ¿De mamá?» «Así es. Ella siempre quiso ayudar. Ahora lo hace incluso sin estar aquí». Se llevó las manos a la cabeza. «¿Por qué hiciste esto?» «Porque el dinero debía servir a alguien que lo mereciera». «¿Y yo no lo merezco?» «No cuando crees que todo te pertenece por derecho». No gritó, no lloró, solo bajó la cabeza. Y por primera vez en muchos años, se comportó como un hombre. «Papá», susurró, «¿me odias?» «No. Si te odiara, te habría dejado quedarte con todo y destruirte solo. Entonces, ¿qué hago ahora?» «Aprender, hijo. Empieza por aprender». Se marchó sin mirar atrás. Lo vi alejarse encorvado, derrotado.
El viento levantó el polvo del camino, y en ese momento sentí algo inesperado. Paz. No la paz del triunfo, sino la del equilibrio restaurado. Esa noche Julio me llamó. ¿Lo viste? Sí. ¿Y cómo lo tomaste? Como debía ser. Con calma. Entonces el plan está completo. No, Julio, dije. Aún falta una última lección. Colgué y miré el retrato de Clara sobre la repisa. Le hablé en voz baja como cada noche. Todavía no he terminado, amor. Y en el reflejo del vidrio juraría que su sonrisa me respondía: aún no, pero estás cerca. La justicia tiene un sabor extraño cuando se sirve fría. No es dulce, no da placer. Solo deja un eco en el pecho, un silencio que se parece demasiado a la tristeza. Han pasado 3 semanas desde la última vez que vi a Daniel. No ha vuelto a llamarme, y no lo culpo. Cuando uno se enfrenta a las ruinas de su propia ambición, lo último que busca es mirar al hombre que se las advirtió. Vivo ahora en la otra casa, la réplica, la que Julio y yo construimos en secreto. Cada mañana me levanto temprano, preparo café y recorro el pasillo igual que hacía en la casa original. Las paredes son idénticas, pero el aire no. Aquí todo es más tranquilo y también más vacío. El primer día me resultó extraño. Cada rincón me recordaba a otro rincón. Cada sombra parecía la sombra de algo que ya viví. Era como caminar dentro de un recuerdo duplicado, y sin embargo, con el paso de los días, aprendí a disfrutar de esa calma. En esta casa no hay gritos, ni platos rotos, ni miradas de desprecio. Solo el silencio, ese viejo amigo que al final siempre vuelve. Julio viene a verme seguido. A veces nos sentamos en el porche con una copa de vino y hablamos poco. ¿Te arrepientes?, me preguntó hace unos días. No, le respondí. Pero a veces me pregunto si la venganza no tiene el mismo rostro que la culpa. La diferencia, dijo él, está en quién puede dormir tranquilo. ¿Y tú? ¿Duermes tranquilo? Yo sí, respondió sin dudar. Pero tú, hermano, tú sigues hablando con los fantasmas. Tenía razón, sigo hablándoles. A Clara, sobre todo. Cada noche me siento frente al retrato que cuelga en la sala, le cuento lo que pasó y espero, como un tonto, alguna señal. A veces creo escucharla en el viento, o en el crujido del piso, o en la forma en que la luz se refleja en el marco. No sé si es locura o consuelo, pero la prefiero a la soledad muda. El otro fantasma que me visita es Daniel, no el Daniel adulto, arrogante y calculador, sino el niño que solía correr por el jardín, riendo con un balón entre las manos. A veces cierro los ojos y lo escucho. Mira, papá, mira lo que puedo hacer. Y yo le respondo en mi mente, sí, hijo, lo vi todo. Pero cuando abro los ojos el jardín está vacío, y lo único que queda es el sonido del viento golpeando las hojas del roble joven. Lorena no volvió a aparecer. Supe por un amigo común que se fue de la ciudad. Dejó a Daniel con las deudas y con un silencio que, según me dijeron, lo está consumiendo. A veces me pregunto si era eso lo que buscaba, que sintiera el peso de perderlo todo. Y me asusta la respuesta, porque quizás sí. Una noche soñé con Clara. No era como las otras veces, en las que la veía de lejos. Esta vez estaba sentada frente a mí, con ese vestido azul que tanto le gustaba. Me sonrió, pero no con ternura, sino con una mezcla de tristeza y comprensión. Te advertí, me dijo en el sueño, que no dejaras que el dolor decidiera por ti. No fue el dolor, fue la justicia, le respondí. ¿Y cuál es la diferencia?, preguntó. Desperté sudando, con el corazón acelerado. Esa pregunta me acompañó todo el día. ¿Cuál es la diferencia entre justicia y venganza? ¿Acaso no son la misma cosa cuando el resultado es el mismo, el silencio del otro? Julio pasó esa tarde y me encontró distraído. «Estás pensando demasiado», dijo sirviéndose una copa. «Clara me habló en un sueño. No es raro, siempre hablas con ella. Esta vez fue diferente. Me hizo dudar. No hay nada que dudar, Manuel. Ellos te traicionaron». «Sí, pero... ¿y si yo también traicioné algo?» «¿A quién?» «A mí mismo». Julio suspiró, cansado de mis dilemas. «La culpa es un lujo de los que no tienen razones. Tú las tienes. Eso no la hace más liviana». Esa noche, después de que se fue, me senté en el porche y vi el atardecer. El cielo estaba rojo, como si el sol se incendiara lentamente. Pensé en mi hijo, en lo solo que debía sentirse.
Pensé en Lorena, en lo rápido que el amor se convierte en cálculo, y pensé en mí, en este viejo que creyó que podía escribir el destino de los demás sin mancharse las manos. El teléfono sonó entrada la noche. Era un número desconocido, pero supe que era él antes de contestar. «Papá», dijo Daniel con voz ronca, «te escucho. Solo quería decirte que vendí el auto. ¿Y eso? Para pagar las deudas». «Entiendo. Y también...» Se detuvo unos segundos. «También quería decirte que lo siento». No respondí. Las palabras de perdón pesan más cuando llegan tarde. «No espero que me creas», continuó, «pero todo lo que hice fue porque quería demostrarte que podía ser como tú». «Hijo», dije con la garganta apretada, «si de verdad quisieras ser como yo, habrías aprendido que el valor no está en poseer, sino en mantener la dignidad». Hubo un largo silencio. Luego, una frase que me atravesó. «¿Y tú, papá? ¿La mantuviste?» No supe qué responder. La llamada se cortó. Esa noche no dormí. Salí al jardín, caminé bajo la luz tenue de la luna y me detuve frente al roble. Pasé la mano por el tronco joven, recordando el árbol viejo de la casa original. Allí enterré, hacía años, una caja con cartas y fotografías de Clara y Daniel cuando era niño. Pensé en cavar otra vez, en recuperar esos recuerdos, pero no lo hice, porque entendí que los fantasmas viven donde uno decide no cerrar las heridas. Volví a entrar y me senté frente al retrato. Le hablé como siempre. No sé si hice bien, Clara. Quizás logré justicia, pero perdí al hijo que criamos. Y por un momento, juro que su mirada en la foto pareció suavizarse, como si me dijera que todavía había tiempo para reparar. Encendí una vela. La luz tembló, proyectando sombras sobre la pared, y en una de esas sombras creí verlos. A Clara, a Daniel niño, riendo, corriendo por el pasillo. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas hicieran lo que la razón ya no podía. Los fantasmas no siempre vienen a asustarte. A veces vienen a recordarte que aún no has terminado de vivir. El amanecer de aquel lunes trajo algo distinto en el aire. No sabría explicarlo, pero sentí que el día iba a doler. El viento soplaba más frío que de costumbre y el cielo tenía ese color gris que anuncia una visita inesperada. A media mañana, el timbre sonó. Me acerqué despacio y cuando abrí la puerta, lo vi. Daniel estaba frente a mí, con el rostro demacrado, la ropa arrugada y la mirada vacía. Parecía haber envejecido 10 años en un mes. Traía en la mano una pequeña mochila, como si hubiera venido para quedarse. «Papá», dijo en voz baja, «no tengo a dónde ir». Por un momento me quedé mudo, no porque no esperara su regreso, sino porque verlo así me recordó algo que creí olvidado, que antes de ser el hombre que me traicionó, fue el niño que me pedía que le atara los zapatos. Lo dejé pasar. No hablamos al principio. Preparé café, como hacía Clara cuando alguien estaba triste. El olor llenó la cocina, y en ese aroma sentí por un instante que ella aún vivía. Daniel tomó la taza entre las manos temblorosas. «Lorena se fue», dijo sin mirarme. «Se llevó lo que quedaba del dinero. Lo siento». «No, papá, no lo sientes». Tenía razón, no lo sentía, pero tampoco sentía alegría, solo una especie de calma triste, como si el tiempo se hubiera detenido. «Intenté recuperar la casa», continuó, «pero la fundación...» «No es la fundación, Daniel», lo interrumpí. «Es tu madre». «¿Qué? Todo lo que le pertenece ahora lleva su nombre. Así lo quiso ella. Ella está muerta». «No del todo», dije. «Mientras la recuerdes, seguirá decidiendo por nosotros». Daniel agachó la cabeza. El silencio se hizo largo, incómodo, pero necesario. A veces no hacen falta palabras para que un hombre entienda su lugar. «He perdido todo, papá», dijo finalmente. «No todo. ¿Qué me queda? La posibilidad de empezar de nuevo». Rió, pero fue una risa amarga. «A mi edad, ¿con qué dinero, con qué casa, con qué nombre? Con el mismo con el que yo empecé después de perderlo todo. No soy tú, lo sé», dije, «pero aún puedes ser alguien que valga la pena recordar». Se levantó, caminó hasta el ventanal y miró el jardín. El roble joven se movía con el viento, igual que el viejo de nuestra casa original. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo, sin girarse. «Que todo lo hice pensando que te estaba defendiendo». «¿Defendiéndome de qué?». «De ti mismo».
de tu terquedad, de tu desconfianza. Creí que si tomaba las riendas te liberaría de tus responsabilidades. ¿Y lo lograste? No, te perdí. Esa frase me atravesó como un cuchillo, no porque fuera nueva, sino porque la dijo con la voz rota, como quien finalmente entiende el daño que causó. Lo observé un momento. Ya no era el hombre arrogante que había gritado, «No me llames más tu padre». Era un muchacho perdido dentro de un cuerpo cansado. «Hijo», le dije despacio, «todos los hombres cometemos errores, pero no todos destruyen a quien los amó. Yo también fallé», confesé. Creí que la lección debía doler para ser aprendida, y quizás me pasé de la raya. Nos quedamos en silencio. El reloj del comedor marcó las 12. El sonido era el mismo que aquella noche de Navidad, solo que ahora, en vez de resentimiento, había una paz extraña. Daniel respiró hondo. «¿Crees que todavía hay forma de arreglar algo?», preguntó. «Sí, pero no con palabras». «¿Qué quieres que haga?». «Empieza ayudando a los demás. La fundación siempre necesita manos». Me miró con desconcierto. «¿Quieres que trabaje en la fundación?». «No, quiero que ayudes. No es lo mismo. ¿Y si lo hago? Entonces sabré que el hombre que crié sigue vivo». No respondió. Solo asintió, con los ojos húmedos. Al día siguiente fue. Julio lo recibió sin decirle que era el verdadero cerebro detrás de todo. Le dio tareas simples: mover cajas, pintar paredes, arreglar herramientas. Al principio Daniel trabajaba en silencio, con el peso del orgullo roto sobre los hombros. Pero con los días algo cambió. Comenzó a hablar con los jóvenes, a escuchar sus historias. Los muchachos de la fundación lo respetaban aunque no sabían quién era realmente. Lo llamaban Don Daniel. Era irónico. El mismo título que me daba a mí cuando aún me respetaba. Una tarde, Julio me llamó. «Tu hijo está cambiando», me dijo. «Lo veo diferente». «¿Diferente cómo?». «Como alguien que ha aprendido el valor de la humildad». «Entonces el plan funcionó». «No», respondió Julio. «Lo que funcionó fue el tiempo». Fui a verlo unos días después. Estaba pintando una pared blanca, con la ropa manchada y las manos llenas de polvo. Cuando me vio, se detuvo. No dijo «papá», solo me ofreció la brocha. «¿Ayudas?». La tomé, y pintamos en silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás una hora, quizás una eternidad. El sol entraba por la ventana, y por un momento me pareció ver en la pared recién pintada la sombra de Clara, observándonos con esa sonrisa tranquila que tanto extrañaba. Al terminar, Daniel se secó el sudor y me dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». Le puse una mano en el hombro. «Gracias por volver a ser mi hijo». No lloramos. A veces los hombres de nuestra edad aprendemos que las lágrimas no son necesarias para entender el perdón. Solo hace falta silencio y un gesto. Esa noche, ya en casa, miré el retrato de Clara. Le hablé como siempre. Volvió, amor. Volvió cambiado. Y por primera vez sentí que el aire en la habitación olía a alivio. Encendí una vela. Su luz titilante iluminó el marco, y juraría que, por un instante, ella sonrió. Un año después de aquella noche que partió mi vida en dos, el calendario marcaba otra vez diciembre. La ciudad estaba vestida de luces, los escaparates llenos de guirnaldas, y los vecinos se saludaban con esa alegría fingida que siempre trae la Navidad. Yo, en cambio, la esperaba en silencio, ya no con dolor, sino con una calma que solo los años y la culpa pueden fabricar. Desde temprano preparé la mesa. Usé el mantel blanco que Clara bordó a mano en nuestro primer aniversario, el que había guardado durante años en el fondo del armario. Coloqué 2 platos, 2 copas, 2 velas. El eco de la casa vacía hacía que cada pequeño ruido sonara más grande, más vivo. Mientras servía el vino, escuché pasos acercarse por el camino. No me sobresalté. Sabía quién era. Daniel había prometido venir. Cuando abrió la puerta, lo vi diferente. Ya no era el hombre de traje que hablaba con tono de mando, ni el hijo que exigía herencias que no le correspondían. Era alguien más simple, más humano. Vestía una camisa limpia, sin pretensiones, y en las manos traía un ramo de flores envuelto en papel marrón. «Son para mamá», dijo. Asentí y señalé el retrato en la pared. Las colocó frente a la foto de Clara con cuidado, como quien intenta reparar el tiempo con un gesto pequeño. Nos sentamos a la mesa.
Durante unos segundos, ninguno habló. Solo el sonido del fuego en la chimenea llenaba la habitación. Finalmente, Daniel suspiró. «Nunca creí que volvería a cenar aquí contigo». «Yo tampoco», respondí. «Pero la vida da segundas oportunidades, incluso a los que no las merecen». «¿Y crees que yo la merezco?» «Creo que estás intentando merecerla, y eso ya es un comienzo». Sirvió el vino y alzó la copa. «Por mamá», dijo. «Por la paz», añadí. Brindamos. El sonido del cristal fue distinto al de aquella noche del plato roto, más suave, como si el aire mismo quisiera reconciliarnos. Durante la cena hablamos poco. No hacían falta muchas palabras. A veces el silencio entre dos personas no es distancia, sino comprensión. Él me contó sobre su trabajo en la fundación, sobre los jóvenes que ayudaba y las historias que lo habían cambiado. Aprendí más en un año allí que en toda mi vida, confesó. Eso pasa cuando uno empieza a escuchar a los demás. ¿Sabes qué me dicen los chicos? Que les gustaría tener un padre como tú. Sonreí. Si supieran que hasta los padres también cometen errores, quizá cambiarían de opinión. Daniel bajó la mirada. Papá, gracias por no rendirte conmigo. No te agradezcas todavía. La redención no se completa con palabras, sino con actos. Entonces déjame demostrarlo. Lo estás haciendo, dije, y le serví más vino. De pronto, una ráfaga de aire entró por la ventana entreabierta y las velas titilaron. Ambos giramos la cabeza hacia el retrato de Clara. El fuego proyectaba su sombra sobre la pared, como si nos observara. Daniel sonrió con tristeza. A veces siento que está aquí. Lo está. Siempre lo estuvo. Durante unos minutos nos quedamos callados, mirando la foto. El tiempo parecía suspendido, y fue entonces cuando entendí que aquella noche no era solo una cena, era un cierre, el final de un ciclo que había comenzado con un grito y terminaba con un silencio lleno de amor. Daniel rompió el silencio. ¿Sabes qué hice esta tarde? No, fui a ver la casa vieja. ¿La viste? Sí, hay una familia viviendo allí ahora. Un matrimonio joven con 2 niños. Me alegra oírlo. El más pequeño se parece a mí cuando era niño. Jugaba bajo el roble igual que yo. El árbol sigue en pie entonces. Sí, bien, dije. Eso significa que las raíces aguantaron. Nos miramos, y los dos entendimos que hablábamos de mucho más que un árbol. Hablábamos de nosotros, de las raíces que casi se rompieron pero sobrevivieron. Después de cenar, Daniel se levantó y fue hasta el piano de la sala. Lo abrió y pasó los dedos sobre las teclas, como buscando recuerdos. ¿Recuerdas cuando mamá intentó enseñarme a tocar?, preguntó. Sí, duraste 2 clases. Era malísimo. Sí, dije riendo, pero era feliz. Él sonrió y empezó a tocar torpemente una melodía que reconocí enseguida, la canción que Clara solía tocar en las noches de lluvia. No sonaba perfecta, pero no importaba. Era suficiente. Cuando terminó, se volvió hacia mí. Papá, ¿sí? Gracias por no dejar que me convirtiera en alguien que no era. Gracias por encontrar el camino de vuelta. Nos abrazamos. Por primera vez en muchos años, lo sentí como cuando era niño, flaco, tembloroso, buscando consuelo. No dije nada, solo cerré los ojos y dejé que el tiempo, por fin, hiciera su trabajo. El reloj marcó la medianoche. Brindamos una vez más. Por lo que se fue, dije. Y por lo que vuelve, añadió él. Salimos al porche. El aire frío de diciembre nos envolvió. El cielo estaba lleno de estrellas. Daniel miró hacia arriba y dijo, «Mamá estaría orgullosa». «Sí, hijo, lo está». Nos quedamos allí en silencio, mientras los fuegos artificiales iluminaban el horizonte, y por primera vez en mucho tiempo entendí que la verdadera venganza no era hacerlos sufrir, era lograr que comprendieran, y que volvieran limpios, sin odio, con el corazón en paz. Cuando entramos de nuevo, Daniel colocó una vela nueva frente al retrato de su madre. «Por ti, mamá», susurró. Yo añadí en voz baja, «y por nosotros», que al fin entendimos lo que significa perdonar. Las velas ardían con una llama serena, y en ese instante supe que ya no había fantasmas, ni heridas, ni rencor, solo amor, el mismo que, aunque tardío, seguía vivo. Esta mañana desperté antes de que saliera el sol. El silencio de la casa me pareció distinto,
más liviano, como si algo dentro de mí hubiera soltado una carga que llevaba años arrastrando. Encendí la cafetera, y mientras el aroma llenaba el aire, supe que había llegado el momento de escribir la última carta, la que debía desde hacía mucho tiempo, la que me debía a mí mismo. Busqué el papel más bonito que tenía, uno que Clara me había regalado en un cumpleaños. Aún conservaba el olor leve de las flores que ella guardaba entre los libros. Me senté junto a la ventana con la pluma entre los dedos y comencé a escribir. Mi querida Clara, hoy la casa amaneció tranquila. El viento entra por las ventanas y mueve las cortinas como si jugara con ellas. Me gusta pensar que eres tú, que vienes a recordarme que todavía me queda un poco de vida por disfrutar. Ha pasado un año desde que todo terminó. Daniel volvió, ya lo sabes. Cambió más de lo que imaginé posible. Trabaja cada día en la fundación que lleva tu nombre. A veces lo veo hablar con los chicos y juro que su voz tiene un tono tuyo, paciente, cálido, sin rencor. Durante mucho tiempo pensé que la justicia solo podía lograrse castigando, que debía equilibrar la balanza, haciéndolos sentir el dolor que me causaron, pero ahora entiendo que la verdadera justicia no nace del castigo, sino de la enseñanza. A veces, enseñar duele, pero también salva. Él ha entendido eso. Lo veo en sus ojos. Ya no hay soberbia en ellos, sino gratitud. Cuando me mira, no ve a un viejo testarudo, sino al hombre que aún lo llama hijo. Y eso, Clara, fue gracias a ti. Porque aunque ya no estás, sigues enseñándonos. Sigues poniendo orden en este caos de emociones humanas que nos desborda. Me detuve un momento. El sol empezaba a asomar entre los árboles, tiñendo de oro el suelo del jardín. El roble joven, el mismo que Daniel y yo plantamos hace un año, se movía suavemente con el viento. Lo miré y pensé en aquel otro roble, el viejo, el que creció junto a la casa original, ambos distintos, ambos firmes, como las etapas de una misma vida. Seguí escribiendo. ¿Recuerdas cuando decías que el amor verdadero no se mide por lo que damos, sino por lo que somos capaces de soportar sin perder la ternura? Tenías razón. Soplé el fuego de la rabia, y en su lugar quedó algo más grande, la compasión. Ya no me duele el pasado, Clara. He aprendido a perdonarlo, como uno perdona a un hijo que tropieza 1000 veces y aún así lo vuelve a abrazar. He comprendido que el perdón no borra lo ocurrido, pero sí puede transformar lo que queda. Julio también está en paz. A veces bromea diciendo que nos volvimos viejos tramando planes, pero que al menos el nuestro tuvo un final decente. Sin sangre, sin gritos, solo con la verdad. Él sigue viniendo cada domingo. Tomamos vino, hablamos poco y recordamos mucho. Dice que el silencio entre nosotros pesa menos que antes. Y yo le creo. Hoy quería contarte algo más. Daniel planea abrir una nueva sede de la fundación, en un barrio pobre, donde los niños apenas saben leer. Dice que quiere enseñarles lo que su madre le enseñó a él, que la dignidad no depende de lo que se tiene, sino de lo que se hace con lo que se tiene. ¿No te parece hermoso, Clara? El mismo hijo que una vez me gritó, «Tu dinero es mío», ahora trabaja por los demás sin esperar nada a cambio. La vida al final sabe cómo corregirse sola. Dejé la pluma a un lado y me serví otra taza de café. El vapor subía lento, dibujando formas en el aire. Cerré los ojos y respiré profundo. A mis 64 años, descubrí que la felicidad no se parece al júbilo de los jóvenes, sino a la quietud del que ya ha perdido y aún así agradece. Volví a escribir. Si te soy sincero, Clara, aún me asusta la soledad. Hay noches en que la casa parece demasiado grande y el eco de mis pasos me recuerda lo poco que me queda por andar. Pero luego pienso en ti, y en Daniel, y en todo lo que construimos, y entonces entiendo que no estoy tan solo como creo. El amor no se muere, solo cambia de forma. A veces se convierte en un recuerdo, otras en una fundación con tu nombre, y otras en la sonrisa torpe de un hijo que vuelve a casa. Me preguntan si me arrepiento de lo que hice, y la verdad es que no lo sé. Quizás sí, quizás no. Pero si tuviera que hacerlo todo otra vez, lo haría igual, porque no hay peor herencia que la impunidad, ni castigo más noble que enseñar con hechos. Me detuve. El reloj de la sala marcó las 10 de la mañana. El sonido de las agujas me recordó a aquel reloj de pared de la casa vieja, ese que presenció la discusión,
el plato roto, el grito de mi hijo. Ahora marcaba el mismo tiempo, pero en otra casa, con otro aire. La vida, pensé, también sabe repetir sus escenas, solo que con actores diferentes. Tomé la pluma de nuevo. Hoy quiero despedirme de ti, mi amor. No porque quiera olvidarte, sino porque necesito seguir caminando sin tanto peso. He llevado tu nombre en cada decisión, en cada silencio, en cada acto, y sé que de alguna manera tú también llevaste los míos en cada oración que hiciste por mí. Te prometo que cuidaré de Daniel, y que cuando me toque irme, lo haré tranquilo, sabiendo que dejé el mundo un poquito más justo de lo que lo encontré. Quizás no fui el mejor esposo, ni el mejor padre, pero intenté ser un hombre digno, y eso, quiero creer, vale algo. Si allá donde estás puedes oírme, quédate tranquila. No hay rencor, no hay culpa, solo gratitud. Tu voz sigue en mi cabeza cuando cae la lluvia, tu risa aún vive en las paredes, y tu olor sigue escondido en el jardín. Gracias por enseñarme que el perdón no se da, se cultiva. Gracias por seguir aquí, aunque ya no te vea. Gracias por hacerme entender que incluso el silencio puede decir, te amo. Con amor eterno, Manuel. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el mismo cajón donde Clara solía dejar las suyas. Después salí al jardín. El aire estaba tibio y las hojas del roble se movían con ese murmullo suave que parece voz. Cavé un pequeño hueco junto al tronco y coloqué la carta envuelta en una cinta azul. No como entierro, sino como semilla, porque las palabras que nacen del amor, tarde o temprano, florecen en alguien. Mientras cubría el hueco con tierra, escuché pasos detrás de mí. Era Daniel. «¿Qué haces, papá?», preguntó, despidiéndome. «¿De quién?». «De tu madre, y un poco de mí también». Se quedó a mi lado, en silencio. Luego me pasó una mano por el hombro. «¿Puedo ayudarte?». «Ya lo hiciste», le dije. Nos quedamos mirando el árbol. El viento sopló con fuerza, y por un momento juraría que oí una risa, la de Clara, deslizándose entre las hojas. Daniel habló con voz serena. «He decidido algo». «¿Qué cosa?». «Voy a poner una placa en la entrada de la fundación que diga, aquí no se enseña a olvidar, se enseña a empezar de nuevo». Sonreí. «Tu madre estaría orgullosa. Yo también lo estoy de ti, papá». Nos abrazamos. Y en ese abrazo entendí que ya no éramos dos hombres separados por el pasado, sino dos sobrevivientes unidos por lo que aprendieron. El sol comenzó a bajar. Volvimos a la casa, encendimos la chimenea y servimos 2 copas de vino. El fuego crepitaba igual que en aquella primera Navidad, pero ahora no había gritos, ni dolor, ni venganza, solo paz. «Papá», dijo Daniel, levantando la copa. «Sí, hijo. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por regresar a tiempo». Bebimos en silencio. El reloj marcó las 8, y entonces, sin planearlo, ambos miramos hacia el retrato de Clara. Sus ojos parecían brillar con una luz distinta, como si también brindara con nosotros. Me incliné hacia adelante y susurré, «Ya está, amor, todo está en su lugar». Esa noche, antes de dormir, salí al porche. El cielo estaba despejado, las estrellas inmóviles, y el aire olía a tierra húmeda. Me senté en la mecedora y dejé que la brisa me acariciara el rostro. Por primera vez en muchos años, no pensé en el pasado ni en el dolor, solo en la serenidad de haber cerrado un ciclo. Murmuré para mí mismo, «La vida es como una partida de ajedrez, Clara. Al final, todos los movimientos llevan a un último gesto. El mío fue perdonar, y ese, créeme, fue el movimiento más difícil de todos». Cerré los ojos. Escuché el viento mover las ramas, y me pareció escuchar su voz, suave, lejana, diciéndome, «Descansa, Manuel, lo hiciste bien». A veces la vida nos obliga a elegir entre la justicia y la paz. Yo elegí las dos, aunque me costara el alma, y aprendí que perdonar no significa olvidar, sino soltar el peso de lo que nos ata. Si estás escuchando esto, quiero decirte algo. No esperes a perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente vale. El dinero se va, las casas se derrumban, las herencias se gastan, pero el amor, si se cuida, permanece. Y si alguna vez te llaman egoísta por defender lo tuyo, recuerda que hay silencios que valen más que 1000 explicaciones. Antes de despedirme, quiero pedirte algo.
Suscríbete al canal, dale me gusta al video y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Y sobre todo dime desde qué ciudad nos ves. Me encantará leerte. Soy Manuel Domínguez y esta fue mi historia.